Bien, estamos ahí en el Salmo 119, en la sección Gimel, del versículo 17 al 24. Y vamos a dar lectura al pasaje, Salmo 119, versículo 17 al 24. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus caminos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Hace 2 semanas atrás empezábamos con esta sección. Y lo que veíamos, ¿no? en estos 8 versículos, que el salmista acá expone cómo el Hijo de Dios hace frente a los adversarios con un enfoque en la palabra. Esa era la idea central de estos 8 versículos, ¿no? Exponer cómo el Hijo de Dios hace frente a la oposición, a los adversarios, a cualquier situación de riesgo, de molestia, ¿no? Pero siempre con un enfoque en la palabra, ¿no? Y el título que poníamos, ¿no?, para esta aplicación era El creyente y la escritura en medio de la oposición. Y la premisa que teníamos en ese domingo, que la tenemos hoy también, es cómo se mantiene ese enfoque, ¿no? Cómo uno podría mantener el enfoque cuando todo a su alrededor está mal. Tal vez no es siempre persecución, oposición, tal vez es una prueba que el Señor manda, que el Señor permite, que no tiene que ver con la maldad del hombre en sí, pero sí con una prueba, ¿no?, que el Señor permite. Ahora, ¿cómo hacemos para que en medio de toda esa circunstancia, como seres humanos que nos guiamos por las circunstancias, hay que decirlo, cómo hacemos para mantener nuestro enfoque en la palabra y entender que ella tiene que seguir siendo, así como en tiempos de calma y de paz, en tiempos turbulentos, en tiempos de angustia, de persecución, de prueba, ella tiene que seguir siendo ahí la que está en el frente, ¿no? Nuestro enfoque, nuestra mirada puesta en la Escritura. Y bueno, en primer lugar, ahí veíamos, ¿no?, que ese enfoque se mantiene, en primer lugar, dependiendo de Dios en todo lo concerniente a la palabra. Y veíamos ahí hasta el versículo 20, cómo se mantenía ese enfoque y cómo se vería, o cómo es que hay que depender, cómo hay que depender en todo lo concerniente a la palabra de Dios, ¿no? Y veíamos ahí que en primer lugar era reconociendo que uno es siervo y como tal depende de su amo. Lo primero que hay que hacer es reconocer que somos siervos de Dios y dependemos de todo de nuestro amo. No hay cosa en la que no dependamos de él, incluso en aquellas que no lo reconocemos, tal vez que somos inconscientes todavía en eso, dependemos de él también. El siervo solo está para obedecer a su Señor y obedecerlo, como veíamos en los versículos anteriores de este mismo salmo, ¿no? Obedecerlo con amor, en amor, amorosamente, entendiendo cuáles son sus propósitos, cuál es la motivación de la obediencia. Porque no solo somos siervos, somos hijos de Dios. Entonces debemos depender del Señor, reconociendo que somos siervos y que dependemos de nuestro amo, ¿no? También, en segundo lugar, veíamos que es reconociendo que la plenitud de vida se trata de una comunión con el Señor. Ahí en el versículo 18, en el versículo 17 dice, haz bien a tu siervo que viva. Y cuando veíamos esa palabra que viva, no se refería únicamente a la longitud de los años, ¿no?, a la longevidad, a la cantidad de vida, sino a la calidad de vida. Y el salmista entiende que esa calidad de vida, ese deleite, solo se encuentra cuando uno vive para el Señor, cuando uno vive buscando día a día acercarse al Señor, tener una comunión íntima con Él, porque Él es la vida. Entonces, si Él es la vida, me voy a acercar a la vida para disfrutar la vida. Esa es la plenitud de la vida, es la plenitud de nuestra vida. Entonces nuestra vida, nuestra plenitud, el gozo que podamos experimentar, lo que podamos disfrutar en esta vida, no se trata de las cosas que ofrece este mundo, que son totalmente pasajeras,
sino de depender de aquel que es eterno y que nos va a dar un gozo eterno también, de nuestro Señor. En tercer lugar, veíamos que esta dependencia a Dios es reconociendo que su obediencia, que nuestra obediencia, está ligada a la comunión con el Señor. Ahí dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. En pasajes anteriores, en la sección anterior, en Bet, habíamos visto que nuestra comunión de Dios estaba estrechamente relacionada y dependía de cómo nosotros abrazábamos la Escritura. Y ahora parece que está diciendo todo lo contrario, algo al revés. Bueno, nuestra obediencia a la palabra va a depender de nuestra cercanía y con Dios. Pero en realidad no son cosas contrarias, son dos caras de la misma moneda. Esto, ¿no? Es un círculo que no se va a terminar y en el punto en que te salgas de ese círculo ya no vas a poder hacer ni una cosa ni la otra. No vas a poder tener comunión con el Señor, no vas a poder guardar su palabra. Cualquiera de las dos cosas que hagas va a ser destructivo para tu vida y de nuevo te tenés que arrepentir y volver a ese ciclo de amar al Señor, de buscarle, pero buscarlo a través de su palabra. Pero buscarle a través de su palabra dependiendo del Señor. Dependiendo del Señor, yendo a su palabra, ¿no? Y así podríamos por la eternidad seguir diciendo la misma frase, ¿no? Que no se terminaría. Pero ese es el sentido, ¿no? Es buscar al Señor a través de su palabra, en dependencia del Señor, para que Él nos abra los ojos, ¿no? En cuarto lugar veíamos, ¿no? Y un punto importantísimo es reconociendo la suficiencia de su palabra. Dependemos del Señor cuando reconocemos que la Escritura es todo en nuestra vida, tanto para salvarnos como para santificarnos. No me acuerdo si era en el grupo pequeño o en qué momento hacíamos esta pregunta, ¿no? Si todos entendían a lo que se refería ese término que usamos, que no está en la Biblia en realidad, pero que nosotros lo adoptamos, ¿no? La suficiencia de la Escritura, ¿no? Y claro, la Escritura es suficiente, la Escritura es todo lo que yo necesito en mi vida, pero claro, ahí no vas a encontrar en realidad absolutamente cada detalle de lo que necesitas en tu vida para cualquier cosa. No vas a encontrar una lista de comidas, de qué tenés que comer hoy, de qué tenés que comprar, cuántos panes tenés que comprar para que no te queden pan. Claro, no se trata de eso. Que la escritura sea suficiente tampoco significa que te va a salir todo bien o que te va a ir bien todo el tiempo. Ya miren cómo arrancó ya en la tercera sección este hombre, con una sección de lamento, de persecución. Cuando uno se refiere a la suficiencia de la escritura, está creyendo, está entendiendo que la escritura es todo lo que necesito para salvar mi alma y para santificarme. Todo lo que tenga que ver con mi santificación y mi salvación está únicamente en la escritura. Fuera de la escritura no hay nada que me pueda salvar o santificar. Y si está fuera de la escritura, seguramente fue sacado de la escritura. Todo lo poco bueno que pueda ofrecer este mundo y que podríamos decir que está bien, es porque la escritura lo dijo primero. Entonces ahí te pones a pensar, entonces no necesito el consejo, por más bueno que sea del mundo. Necesito el consejo de Dios, todo el consejo del Señor. Por eso ahí el salmista, al creer que la escritura es suficiente, él va a decir ahí en el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él lo que está pidiendo es iluminación. Está diciendo, no quiero solo un vistazo, no quiero solo un cronograma de lectura. Quiero entender todo lo que está diciendo acá la escritura. Y veíamos, ¿no?, que acá el escritor, sea quien sea que fuere, lo más seguro es que haya tenido solo el Pentateuco a su disposición. O sea, no necesito menos que esto y no necesito más que esto. Necesito solamente que me muestres todas las maravillas que ya tengo en esos 5 libros, estará diciendo ese hombre. Entonces, ¿cuánto más nosotros hoy deberíamos ir siempre a la escritura confiando en su suficiencia, sabiendo que no tenemos 5 libros nomás, tenemos 61 libros más de los que tenía este hombre? O sea, tenemos toda la escritura. Incluso él mismo lo que está diciendo va a ser inspirado, ¿no? Y va a quedar registradas estas palabras. Pero él no dice, necesito una revelación nueva ahora, Señor, en este momento de persecución, de oposición que estoy experimentando. Necesito que me hables, no sé, que caiga un rayo, que se caiga una hoja, que ladre un perro, que me muestres en sueños, en una visión, lo que sea.
No, no, quiero ir a tu palabra, pero por favor, ilumina mis ojos, alumbra mis ojos para que pueda ver todas estas maravillas. Y ahí reconocíamos, ¿no?, que en primer lugar, este pedido, claro que es eh, muy fácil identificarlo para un inconverso. El inconverso puede leer las palabras, puede entenderla, incluso puede interpretarla y sacarle su interpretación correcta, pero jamás va a ver a la escritura como un tesoro. Nunca va a ver que esas implicaciones son eternas, traen gozo, realmente van a cambiar y transformar su vida. No va a ser un deleite para esa persona la palabra de Dios. Pero aún para un creyente, una vez que uno entiende que esto es dulce, que esto es maravilloso, que es el mejor tesoro que podemos tener, debemos seguir pidiéndole al Señor, rogándole que nos abra los ojos, que nos ilumine, para que cada día veamos la maravilla que tenemos acá delante en la palabra del Señor. Y esto es verdad, porque mira quién lo está escribiendo. Una persona que es cristiano, un salvo, lo está escribiendo, está pidiendo que lo ilumine. Todos necesitamos que el Señor abra nuestros ojos día a día para ver las maravillas del Señor y para poder obedecerlas. No debemos tener por común la palabra del Señor. Otro punto que veíamos, ¿no?, de esa dependencia se cultiva teniendo la perspectiva bíblica de su lugar. Ahí dice el versículo 19, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Todos sabemos, ¿no?, que estamos atados a circunstancias en este mundo, a pruebas, a situaciones difíciles, a situaciones fáciles, a felicidad, a tristeza, bueno, a todo lo que experimenta el ser humano. Pero aún todo eso es pasajero. Entonces el salmista está diciendo, yo soy extranjero acá, mi habitación no es esta, esto es momentáneo, esto es como un departamentito que me estoy alquilando. Pero mi casa verdadera está en el cielo, entonces, Señor, estoy de pasada y hay tanta maldad alrededor mío, hay tanta oposición por amar tu palabra, pero yo no puedo manejarme y acomodarme a este mundo. Yo igualmente necesito acomodarme a tu palabra. Por eso después dice ahí, ¿no? No encubras de mí tus mandamientos. Yo estoy acá en este mundo, rodeado de este mundo, con mi propio corazón luchando muchas veces, pero necesito de tu palabra. No dejes ni un día escondida tu palabra de mi vista, de mis oídos, de mi mente. Necesito tu palabra para transitar este viaje corto en comparación con la eternidad. Necesito pensar en la eternidad, en cosas trascendentes. Necesito que vos me des de tu palabra, Señor. Y en último lugar, veíamos que esa dependencia era también confesando la necesidad de la palabra todo el tiempo, ¿no? Ahí en el versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo el tiempo. ¿Viste cuando estás anhelando algo, esperando algo y decís, esto no llega más y te desesperás de, no sé, cuando pedís algo tal vez por internet, por Mercado Libre, que lo re necesitas o que te re deleitaría tener eso y te lo compraste por eso, ¿no? Y te dicen, bueno, puede llegar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana, ¿no? O sea, decime que puede llegar hoy o mañana para eso, ¿no? Pero no me haga comer ansia, ¿no? Y vos lo esperás y te quedás despierto y hasta capaz que sos capaz de faltar a la reunión si sabés que en ese horario de reunión va a llegar el pedido. Bueno, estás con esas ansias de decir que ya venga eso, ¿no? Bueno, el salmista está así, pero con la palabra de Dios. O sea, está quebrantada mi alma, está partida en dos, ya de tanto que deseo tu palabra, porque la necesito, no solo la deseo, la necesito. Y dice, tus juicios en todo tiempo. Ahí cuando veíamos la palabra juicios, ¿no? Es esta evaluación de Dios que hace a nuestro propio corazón. Entonces este salmista está diciendo, necesito que el Señor me evalúe constantemente con su palabra. Pero no solamente ahora, en este tiempo de prueba, de oposición, en todo tiempo. Porque siempre como seres humanos vamos a tener las excusas perfectas, sea cual sea nuestra situación, para decir, bueno, la palabra del Señor no es suficiente, necesito otra cosa ahora. Necesito invertir mi tiempo en otra cosa y no en la palabra, porque las circunstancias varían,
son dinámicas, entonces yo necesito algo que se vaya acomodando. Eso es lo que pensamos muchas veces, pero este hombre está diciendo todo el tiempo, porque como seres humanos tendemos a desviarnos de la palabra. A momentos de dificultad decir, bueno, hasta ahora yo estuve en la palabra, pero ahora necesito algo más práctico, más formal, más pragmático, ¿cómo que se acomoda esta situación? No, no. El salmista está diciendo, sean momentos de paz, sean momentos de adversidad, necesito que el Señor evalúe mi corazón. Y lo necesito a través de su palabra. Ahora dijimos que esta sección se trata de la oposición, de los adversarios, y cómo el Hijo de Dios en esos momentos no deja de lado la Escritura. Y hasta este versículo, lo que el salmista hace es dejarnos ver su amor por la palabra. Hasta ese versículo 20. El valor que tiene ella en su vida para él. Cuánto anhela la Escritura, cuánto la ama, cuánto necesita de ella. Aún en esos momentos difíciles de presión y de dificultad, él sigue exponiendo su amor, su necesidad, su anhelo por la Escritura, por escuchar la voz de Dios. Y en esta última parte va a presentar a estos dos opositores o adversarios a los que se enfrenta el autor, ¿no? El soberbio y los príncipes. Así que lo que marca acá el escritor es un contraste también, podríamos ver. Si ves en los primeros 5 versículos, él dice que ama la palabra, que es un tesoro para él, que depende de ella, que la necesita en cada momento de su vida. Pero no todos son así. No todos aman la palabra como yo la amo, está diciendo. Hay muchos que la rechazan y no piensan bien de la Escritura. Son orgullosos, son duros ante la palabra, son soberbios, va a decir, ¿no? En el versículo 21 él habla de estos primeros hombres, los soberbios. Y este versículo nos va a meter en el segundo punto de esta predicación. Y ya vimos que el enfoque en la palabra se mantiene en primer lugar dependiendo de Dios en todo lo concerniente a la Escritura. Y ahora veremos que el enfoque en la palabra se mantiene recordando el fin de aquellos que no se someten a la palabra. Recordando el fin de aquellos que no se someten a la palabra. Ahí en el versículo 21 dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Ahí cuando ves la palabra reprendiste, tiene la idea claramente, ¿no?, de marcar un error a alguna persona, pero es una confrontación esto. Y lo hace mostrando firmeza, una convicción, un celo total por el tema que se está tratando. Pero a su vez también está mostrando una severa y una total desaprobación en cuanto a ese juicio. No es una palabra como diciendo, bueno, lo reté y listo, ya está. No, no, confrontó, estuvo cara a cara, está diciendo, ¿no? Esta persona está desaprobada, es rechazada por mí, está diciendo el Señor. Ahora estas personas que menciona el autor están totalmente desaprobadas ante la evaluación, el juicio del Señor, ¿no? Y eso es lo que nos deja ver tanto la palabra en este versículo como el resto del versículo. El Señor emitió un juicio contra ellos y fue de desaprobo total, fue de rechazo total a su vida y a las obras que hacen en su vida. Reprender acá solamente no es un reto, sino una muestra de rechazo total de Dios hacia estos hombres, por cómo viven, por las acciones que hacen y por lo que piensan. Y veamos un poco, ¿no?, cómo eran estos hombres. ¿Por qué el Señor infiere este juicio contra ellos, ¿no? Bueno, ahí va a decir, ¿no? Reprendiste a los soberbios. Esa palabra es arrogante, ¿no? Es orgulloso, altanero, refiriéndose a aquellos que moralmente son insolentes, ¿no? Y son de voluntad imponente, no son humildes. Y recordad esa frase, ¿no? Son de voluntad imponente. Ahora, estas personas son a las que el Señor va a rechazar. Pero ahí va a seguir un poquito más y va a ir más profundo, ¿no? Ya la palabra soberbio, que alguien te diga que sos soberbio, seguramente te ofendería, te molestaría.
porque no es algo lindo que te estén diciendo, vos sos un soberbio, ¿no? Pero va más allá de esa palabra ahora el salmista y va a decir, reprendiste a los soberbios, los malditos. Esa palabra es, bueno, ser maldito, es tener una sentencia severa, estar bajo maldición. Ahora, este término que usa no lo hace a manera de insulto como hoy esta palabra lo es, ¿no? Como diciendo, bueno, hay personas malas y malditas. Ah, vos sos un malo, bueno, vos sos un maldito. No, no lo está haciendo como en esa intención de agredir, ni mucho menos, ¿no? Más bien lo que hace con esta palabra es demostrarte la realidad de esta persona. Es mostrar esa realidad, ¿no? Esta persona está bajo la ira total de Dios. O sea, no está queriendo insultarlo, no lo está queriendo agredir, le está diciendo su realidad. Vos sos un soberbio, un orgulloso que impone su voluntad y eso te hace que estés bajo la total ira del Señor. Esa palabra malditos es una palabra muy fuerte en la Biblia y siempre va a connotar la perdición eterna, a fin de cuentas, si se mantiene en ese camino. Mirá ahí en Josué, perdón, en el capítulo 7, vos ves la historia del pecado de Acán, ¿no? Y el pecado de Acán fue tomar del anatema. Ahora, esa palabra anatema muchas veces se traduce, o en algunas Biblias se traduce también como maldito. Ahora, no es la misma palabra, anatema y esta palabra que vemos acá, malditos. Tampoco es que tiene el mismo significado. Bueno, ¿para qué la voy a mencionar? No, no es la misma palabra, no tiene el mismo significado que estoy queriendo inventar, ¿no? Pero sí tiene una idea muy similar. Porque por lo general la palabra anatema está determinando que esta persona está apartada, está consagrada, persona o cosa, está apartada o consagrada para la aniquilación, para el exterminio, para la destrucción. Y maldito, ¿se acuerdan que era? Una sentencia severa. Entonces es muy parecido, ¿no? De lo que está pasando acá. Ahora, ¿por qué uso este ejemplo de Acán? Bueno, porque más adelante este versículo mismo va a decir que se desviaron de los malditos que se desvían de tus mandamientos. El Señor había dicho estrictamente y muy claramente que nadie agarre nada, que tome nada del anatema, ese pueblo que había sido totalmente destruido. ¿Y sabes cuál fue el pecado de Acán? Bueno, tomar eso que el Señor que había dicho que no se tome. Ahora, ¿sabes lo que es eso? Es desviarse de la palabra del Señor. Cuando vos te desvías de la palabra del Señor, estás teniendo esta actitud soberbia. Pensás que estás por encima de la palabra del Señor. Claro, él después tuvo que reconocer su pecado, pero fue un pecado muy grave lo que hizo él, a tal punto que no solo él, toda su familia, todos sus parientes, lo sacaron afuera, lo apedrearon y cuando murieron apedreados los prendieron fuego. O sea, así de severo es desviarse de la palabra de Dios, no tomar en cuenta la palabra del Señor. Y el autor lo que hace es trazar un paralelo sobre estas dos palabras, ¿no? Porque justamente la soberbia, la altanería, hace que todavía te mantengas bajo la ira de Dios. Este y otros pasajes te muestran que la soberbia siempre va a guiar a un mal camino. El fin del orgullo, la altanería, siempre va a ser la destrucción. El soberbio y el maldito van de la mano. O sea, el ser soberbio, el ser maldito, van de la mano, siempre. Nuevamente, son dos caras de la misma moneda. Mirá lo que dice ahí, anótalo nomás, no lo busques. Proverbios 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. En otras versiones dice, la soberbia precede a la destrucción. Siempre que vos veas un soberbio, por más que la esté pasando bien en ese momento en su vida, el final de él va a ser destrucción. Si él no se arrepiente, eso es lo que le espera. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, está diciendo el Señor. ¿Sabes por qué le va a ir mal al soberbio? No porque humanamente le pueda llegar a ir mal en esta vida,
porque a fin de cuentas es enemigo del Señor. El Señor está enemistado con esta persona. Y no hay peor cosa que te pueda pasar a vos que tener de enemigo al ser todopoderoso, que te va a castigar con todo su poder un día si seguís en ese patrón de pecado. Y mirá lo que dice Santiago 4, versículo 6, ¿no? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Él va a resistir, y esa resistencia no se trata de que Él se está defendiendo y acobachando, esperando que alguien lo salve. No, no. Esa resistencia se trata de que Él tiene un batallón enfrente para hacerle frente a ese soberbio. O sea, lo va a destruir con todo su ejército, con todo su poder, con toda su ira. Ese es el problema del soberbio. Por eso se dice maldito, estás en enemistad con el Señor, estás bajo la ira del Señor. Nada bueno vas a encontrar del Señor si seguís enemistado con Él. Spurgeon decía lo siguiente de esto mismo, ¿no? Parece ser una ley de la naturaleza que el hombre soberbio sea un desgraciado. Ahora, no es una ley absoluta el hecho de que a todos los soberbios les va mal en la vida. Eso lo podemos ver en toda la historia de la Biblia. Lo podemos ver en nuestros tiempos, incluso. De hecho, los salmistas incluso se sorprenden de por qué el impío está prosperando, por qué, si el Señor estaba diciendo lo contrario en otras partes de la Biblia, ¿no? Y en caso se desesperan por esta situación, ¿no? De que el impío va prosperando y va matando al justo. Pero recordá lo que dice este versículo. Malditos, malditos. Ellos están bajo maldición, por más que ahora no la experimenten. Aunque ellos parecen estar disfrutando sin consecuencias de su soberbia en esta vida, lo que les espera es juicio. Y es inminente ese juicio para ellos. Al contrario de los benditos, no están bajo la bendición de Dios, sino bajo su maldición sobre su ira. Y miremos juntos el Salmo 73. Y es un salmo que me quedó mucho en la mente. Me acuerdo cuando veíamos ahí en noviembre eh, de criar a nuestros hijos, instruirlos aún en medio de un mundo injusto. Y después de un tiempo leímos este mismo salmo eh, con, con los nenes. Y justamente este pasaje nuevamente me hace recordar, ¿no? Y mirá lo que dice Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Es lo que está diciendo, o sea, tuve envidia porque hacen mal tras mal y ni siquiera sufren una muerte violenta como me gustaría que la sufran. No, capaz que se fueron a dormir y no despertaron más. Y esa fue su muerte, sin dolor, sin nada. Y este hombre está diciendo, no puede ser que esté pasando esto. No, 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 es una injusticia esto. Él lo está expresando de esa manera, ¿no? No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. No puede ser esto. No puede ser que vivan así estas personas, que esta sociedad esté tan mal y siga prosperando. Y yo acá, Señor, te estoy sirviendo y estoy teniendo envidia de estos hombres. Y a mí me está pasando lo contrario que estas personas injustas. Esa es la expresión, ¿no? Dice que engordan, ¿no? Que dicen que estos no trabajan como... Claro, y hoy vemos tanto de eso, ¿no? En los planes y en todas esas cosas, ¿no? Gente que no trabaja y cobra igual. Gente impía, ¿no? Gente perezosa.
¿no? Que se va engordando literalmente porque da rienda suelta a sus placeres por ese dinero injusto que hace, ¿no? Que produce. Y Asaf está viendo todo esto en este momento, está diciendo, esto es injusto, esto no puede ser. Estoy teniendo envidia de estas personas. Y ahí va a seguir diciendo, ¿no? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen los impíos, ¿no? ¿Cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Qué bárbaro cuando pensás, ¿no? En esas personas como las que te acabo de mencionar u otras, ¿no? Que trabajan lo mínimo posible desde su casa tal vez. No digo que no sea un trabajo digno, pero algunas buscan justamente el cero esfuerzo y la mucha cantidad de plata. Y vos decís, no puede ser esto. No puede ser que el soberbio, que el impío esté mejor en esta vida que yo, que amo al Señor, ¿no? Y mirá el punto que llega este hombre, ¿no? A pensar. Dice, verdaderamente invado y limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Que esto es todo en vano seguirte, Señor, está diciendo este hombre. O sea, mirá cómo vive mi vecino, que, que, que es un perverso total, y mirá cómo vivo yo, que te sigo, que he limpiado mi corazón, ¿no? Y encima dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, puro sufrimiento me esperó por servirte. Y le pesó eso, y eso le generó la envidia, ¿no? Ahí el versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue muy duro ese tiempo, ¿no? Pero al final de cuentas este hombre recapacita, porque sabe que el soberbio, que el impío, que el maldito, no le espera nada bueno. Y dice, ¿no? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Mira lo que dice el versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Después lo podés leer entero al Salmo. Bueno, casi lo leemos entero. Es tremendo este Salmo. Y refleja la vida del creyente en todos los aspectos. En el aspecto de ver la injusticia, pero en el aspecto de envidiar muchas veces. Y en el aspecto de decir, como dice este salmista Asaf, ¿no? ¿Vale la pena seguir al Señor? Si cada vez me va peor. Pero mirá cómo termina, ¿no? O sea, el acercarme a Dios es el bien. No todo lo otro que ofrece este mundo, que los soberbios disfrutan. Y entiende, ¿no? Que, bueno, creo que ya lo di a este ejemplo, ¿no? Que se los daba a mis hijos también. Tienen que entender que estos soberbios, estos malditos, están disfrutando la vida como si esto fuera un tobogán. Donde es todo lisito, te subís muy contento por la escalera y qué divertido y gritás, qué lindo. Pero al final de ese tobogán no te espera tierra, ¿viste? Te espera fuego, te espera el gusano que nunca muere, ese fuego que no se va a apagar. Entonces él está diciendo, claro, la vida que yo estoy llevando puede ser sufrida, pero acercarme al Dios, y está nuevamente este hombre diciendo que es verdad lo que está diciendo el salmista en el Salmo 119, cuando te dice que viva. Cuando veíamos esa palabra era que viva en calidad de vida cerca tuya. Y este está diciendo, el bien de mi vida es acercarme a vos, Señor. No es otra cosa. Porque sé que la vida puede ser un poco tortuosa a veces, pero mi final no va a ser el mismo que el de ellos.
Ahí el pastor Bridges decía, ¿no?, que las historias de Caín, Faraón, Amán, Nabucodonosor y Herodes muestren a los orgullosos bajo la reprensión y la maldición del Señor. Y seguramente recordás la historia de todos estos hombres, ¿no? Todos hombres soberbios, uno más que otro, orgullosos, que no amaban al Señor, lo detestaban, lo odiaban. Y el Señor trajo algo en su vida que podemos entender que no le fue nada bien. Que parecían, claro, Nabucodonosor, yo lo tengo como el hombre más soberbio de la Biblia, ¿no? En ese sentido. El rey que sí, que conquistó otros reinos, que disfrutó, que en un momento se paró enfrente de su balcón y dijo, ¡fa! Todo esto hice yo. Soy una bestia, soy un grosso, dijo. Todavía estaba diciendo, halagándose, y se convirtió en bestia, el hombre este. Así que es muy propicio lo que dice este hombre, ¿no? Que se muestre, ¿no?, la maldición y la reprensión en esos hombres y que nos hagan arrepentirnos a nosotros, nos hagan tomar en cuenta esta advertencia. Hay algo más que dice de esta gente, y acá el salmista. Estos soberbios, estos malditos, ellos se desvían de sus mandamientos. Esto es por lo que los caracteriza el salmista, estos soberbios malditos. Viven en independencia de la ley de Dios. Y esto nuevamente va de la mano, porque el no querer hacer caso a la voz de Dios te convierte en un soberbio, el que está bajo la ira de Dios. Y así pues, si sos un soberbio, no vas a querer someterte bajo la autoridad de nadie, y mucho menos de la palabra del Señor. Fíjate que no dice se desviaron, dice se desvían. Es algo continuo que hacen estas personas. No es algo que una vez se desviaron y ya no se les dio otra oportunidad para volver al camino, para escuchar el Evangelio, para escuchar a Dios. Cada día ellos optan por desviarse de la palabra del Señor, de ir en contra del Señor, de darle vuelta la cara, de darle la espalda al Señor. Entonces, uno nos podría tener, pobrecitos, que el Señor los reprendió. No, no, no. Ellos a conciencia, intencionalmente, rechazan la palabra, rechazan la predicación, rechazan al Señor. Por eso son malditos, porque constantemente lo hacen. Y hasta que no cambien ese patrón, van a seguir siendo malditos. Ahora, no solo hay paralelos en esto, sino vas a ver un contraste bien marcado entre aquellos que buscan, aman y hacen de la Biblia su objeto de deleite y aquellos que la rechazan. Fíjate, el que está escribiendo es un siervo sumiso. Es alguien que es humilde, que se humilla bajo la mano de Dios, bajo la autoridad escritural del Señor. Él sabe que depende única y exclusivamente de la palabra, de su comunión con Dios, para poderse llevar esta vida. Pero ellos son los soberbios. Los soberbios buscan independencia. Los soberbios llevan sus propios caminos, se manejan a su propia manera. Ellos imponen su voluntad por encima de la Escritura. Este siervo sumiso se pone por debajo de la voluntad de la Escritura. Este hombre es bienaventurado, el que está escribiendo. Este hombre está gozando de la bendición de Dios, de una comunión cercana, de la plenitud de vida. Ellos son malditos. Están bajo la maldición del Señor. Van a experimentar la ira del Señor. Este hombre busca guardar la palabra con todo el corazón. Versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 8, tus estatutos guardaré. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y el 17, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Y el 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Ellos, en cambio, ¿qué hacen? Se desvían de la palabra constantemente. Lo regular en su vida, lo constante, es
rechazar la palabra. En cambio, este hombre busca con todo su corazón, todo el tiempo, meditar en su palabra. ¿Qué diferencia que hay entre uno y el otro? Ahora, hermanos, no quisiera que nos hagamos los distraídos en esto. Cuando pensamos en personas soberbias, no pensemos únicamente en personas como Nabucodonosor, Herodes, el faraón, u otras que encontramos en la Biblia, o famosos que hoy están, ¿no?, en contemporáneos, o en la vida cotidiana encontramos personas soberbias también. El soberbio no siempre se va a mostrar como esa persona que infla el pecho y atropella todo lo que se le cruza y le expresa su desprecio a otros, como en este caso del Salmo, ¿no? A veces esa insolencia de las personas va a estar solo en sus mentes, no siempre se va a exteriorizar. Y a lo que voy, hermanos, es que nosotros mismos podemos estar siendo soberbios ante la palabra del Señor, frente a Dios mismo. ¿Recuerdan la definición que les di hace un momento? Una de las cosas que menciona es que el soberbio es de voluntad imponente. Eso no hace referencia a que, bueno, yo voy a empezar los gritos y me voy a enojar para que se haga lo que yo quiero. Esa voluntad imponente se trata de decir, la escritura dice esto, pero de alguna u otra manera yo voy a hacer que mi voluntad esté por encima de la escritura. Tal vez no lo digas, pero lo estés pensando. Y a fin de cuentas se va a ver en tu estilo de vida, si realmente se coincide con la escritura o no. Y cuando vos decidís no obedecer y someter tu voluntad a la dirección de la escritura, estás siendo un soberbio. Estás diciendo que dependés de vos mismo, ni más ni menos. Que sos autosuficiente, que no necesitas para nada de la escritura. Y por ende tu voluntad se coloca por encima de ella y por encima de Dios mismo. Ahora, si ese es tu estilo regular de vida, vivir una vida que se rige y presume, no en voz alta, sino en silencio, en el silencio de las decisiones y acciones, de una voluntad que sea mejor y que esté por encima de la voluntad de Dios, que decide desviarse de la escritura, solo te puedo decir lo mismo que dice este versículo. Sos un soberbio que se desvía. Si sos un soberbio que se desvía de las escrituras, sos un maldito. Y no te estoy insultando, estoy diciendo tu realidad. No te lo estoy diciendo como insulto. Ahora, si vos sos un creyente, no sos un maldito, sino un bienaventurado, que no está en el patrón este de vida, mínimamente arrepentite, replanteate, pensá en si tu vida está coincidiendo con lo que la palabra dice. Recordá, si este es tu estilo de vida, el de la soberbia, de desviarse, de depender solo de vos, y venís así hace mucho tiempo, no tenés ningún derecho de llamarte bienaventurado. Más bien sos un maldito. Y a veces esa soberbia, ¿sabes en qué se va a ver? En directamente no hacer caso a la escritura, sino ni siquiera buscar la escritura. En no buscar la palabra de Dios día a día, en una lectura, en un estudio. En dejar que todo te gane, menos el amor a la palabra del Señor. Ahora esta advertencia de mostrar cómo terminan aquellos que rechazan la palabra de Dios y viven sus vidas alejados de su voluntad, ayuda al salmista a mantener el enfoque en su palabra, en medio de esta oposición. Porque él sabe que si se aleja de la palabra, él mismo estaría siendo un soberbio, estaría siendo un maldito tal vez. Entonces él no quiere esto para su vida, él quiere honrar al Señor. Él quiere guardar su palabra para no pecar contra él. Y lo mismo nos advierte hoy a nosotros. ¿Qué áreas de tu vida todavía no dejas que Dios controle del todo a través de su palabra? ¿Qué es lo que temes perder si Dios controla esa parte de tu vida? Tu estilo de vida es el de un soberbio que no toma en cuenta la palabra para tomar una dirección, una decisión. ¿Qué estás esperando para someterte totalmente a Dios? ¿Qué tan bien te fue hasta ahora tomando las riendas de tu vida vos mismo, sin tener en cuenta al Señor? Vos por ahí me decís, bueno, muy mal no me fue. Bueno, recordá que si estás bajo el aire de Dios, tu camino no es muy bueno.
el destino al que te conduce tu andar no tiene un buen final. Y aunque no lo experimentes hoy a esa ira, un día lo vas a hacer y no va a haber vuelta atrás. Arrepentite hoy de la vida que estás llevando. Recordá que los momentos de prueba, de persecución, de oposición, sacan a la luz, pueden sacar a la luz lo que hay en tu corazón. Y aún en esos momentos es tiempo de examinarse. Pensá en lo que dijo el salmista versículos atrás. Necesito tus evaluaciones todo el tiempo, todo el tiempo. El enfoque en la escritura en medio de la oposición se mantiene dependiendo de Dios en todo lo concerniente a la escritura, recordando lo que le sucede a quienes no se someten a la palabra. Y en tercer lugar, ocupando la mente en la palabra. En tercer lugar, es ocupando la mente en la palabra. El versículo 22 y 24, vamos a ver eso. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Ahí cuando dice aparta de mí, es como si esto del oprobio y el menosprecio ya se tornó en una carga muy pesada para el salmista, en algo que ya no lo rebalsa a él, ya excede a lo que él pueda llegar a ser. Es muy pesado todo esto que está pasando. Y claro, eso se debe a no que lo insultaron una vez y lo menospreciaron una vez. Ya es algo constante en su vida recibir todo este oprobio, todo este menosprecio, ¿no? Ahí la palabra oprobio hace alusión a la afrenta, a la deshonra, a la vergüenza, a la desgracia. Es un estado de deshonor total el oprobio, ¿no? Y claro, consecuentemente esto acarrea un desprecio. Ahora este oprobio es la integridad de la persona, es lo que lo hace honorable. Bueno, la gente está tratando de sacarle ese honor a través de mentiras, a través de difamarlo, de calumnias, ¿no? Y como te dije, no, consecuentemente esto va a traer menosprecio, ¿no? Y eso es burla, es faltar el respeto. O sea, y todo esto es característico del soberbio. El soberbio es totalmente descarado e imprudente para menospreciar al justo. Él no va a tener cuidado en sus palabras. Él no te va a ver tirado en el piso por lo que te acaba de hacer y te va a ayudar a levantarte. No, te va a seguir tirando patadas en el piso. O sea, te quiere ver en el polvo, te quiere ver destruido el soberbio. Salmo 31:11 dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis desconocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. Esto es algo constante que debemos esperar en la vida de aquellos que aman la palabra del Señor. Otra cosa que ves en paralelo, ¿no?, en la Biblia es que así como el soberbio y el maldito van de la manos, no vas a ver muy lejos del soberbio el desprecio. Podríamos decir que ellos también vienen de la mano. Sería otra cara de la moneda, no sé, de tres caras, pero vienen todos juntos, ¿no? O sea, el soberbio está bajo maldición, pero a su vez el soberbio no se arrepiente porque piensa que su voluntad, que lo que él piensa, está por encima de todo. Que realmente la escritura no es tan certera, tan real como todos lo pintan. Y entonces, ¿qué hace? Menosprecia al que sí ama la palabra. Es una burla. Es como que yo te diga, no sé, vos sos del Real Madrid, el máximo campeón de toda la historia de los clubes, y de repente hay uno que te dice, no, yo soy del Sacachispa. Y te regalaste, ¿viste? O sea, no me digas que sos el Sacachispa, ¿viste? ¿Por qué? Porque pensás que por ser del Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Entonces vas a menospreciar a aquel que te parece que no está por encima de vos. De hecho, vos estás por encima de todo y vas a menospreciar a todos. Otra cosa, ¿no?, que puedes ver ahí es en el Salmo 31:18, ¿no? Dice, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Es otra muestra de que el soberbio menosprecia siempre al justo. Proverbios 18:3. Cuando viene el impío, ¿quién viene también? El menosprecio. Y con el deshonrador, la afrenta.
justo lo que estábamos diciendo, la palabra oprobio, esa afrenta, esa deshonra que experimenta, ¿no? Y es un deshonrador, es un difamador, es un soberbio, ¿no? Esta persona. Fíjate ahí, dice, sigue, ¿no? El Salmo y dice, porque tus testimonios he guardado. Y acá parece que el salmista está queriendo convencer a Dios o condicionar su protección, ¿no? Diciendo, amo tu palabra, así que ahora te toca a vos, Señor, hacer tu parte, guardá mi vida por lo menos, ¿no? Y por ahí en la traducción no podemos captar a primera vista lo que está queriendo decir. Pero la idea acá no es darle una razón a Dios para que quite esta situación, sino dar la razón de por qué está sufriendo. Lo que probablemente está queriendo decir acá el salmista es: apartad de mí el oprobio y el menosprecio que sufro a causa de guardar tu palabra. No es que le está queriendo obligar a Dios por algo que hace él que lo proteja, sino que él sencillamente está diciendo: este oprobio, este menosprecio que sufro es a causa de guardar tu palabra, Señor. Por favor, quítalo. Ahora, si te pones a pensar en este punto, el autor está evidenciando su compromiso con la palabra. Compromiso que ya hemos visto que hizo en versículos anteriores. Ante la opresión que él está padeciendo por amar con todo el corazón la escritura, la palabra del Señor, no leemos que dice, bueno, hasta acá llegué. Esperaba otra cosa en los caminos de Dios. La verdad que servir, amar al Señor, al obedecer su palabra, pensé que me iba a ir un poquito mejor. Pensé que vos, Señor, me ibas a allanar un poquito el camino. Parece que ya está, yo me bajo, voy a desertar. No, no está diciendo eso este hombre. Ese por qué tampoco es un reproche. No, no quiere decir, Señor, ayúdame porque todo esto es por culpa de obedecer tu palabra, ¿eh? Así que yo me rendí a vos, por lo menos haceme este favor, ¿no? ¿Qué pasó al final con todas esas promesas y con que vos me ibas a cuidar, me ibas a mantener firme, fiel? No, no, no está reprochando. Lo que él está tratando de transmitir es que lo que está pasando es por causa de su fidelidad al compromiso de no abandonar la palabra. Mirá lo que dice el versículo 8. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Lo que él está diciendo, Señor, yo estoy guardando tu palabra. Yo te prometí que lo iba a hacer en ese versículo 8. Y ahora lo estoy haciendo, pero te pedí una cosa nomás. Que no me abandones en el proceso. No dejes que yo caiga por cualquier cosa y me desvíe de tu palabra. Por eso, sacá, hacé rodar esta prueba, esta aflicción que estoy teniendo para que pueda continuar con ese compromiso. Él no está diciendo de ninguna manera que quiere abandonarlo. De hecho, está diciendo, mira, Señor, pasa esto, sácalo, porque yo no voy a abandonar esto. Yo voy a seguir. Yo te hice la promesa, me tomé el compromiso de que iba a seguir tu palabra. Entonces, por favor, Señor, ayúdame a cumplir esto mismo. Saca este oprobio, saca esta carga, esto que me molesta. Y podemos ver incluso que esto es real, porque versículos más adelante, en el versículo 51, él va a seguir con ese compromiso. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Qué bárbaro, ¿no? Lo que está diciendo acá este hombre. Fuera de reprochar, fuera de quejarse, él está diciendo, yo voy a seguir para adelante. Yo voy a seguir adelante, no voy a abandonar. Y hasta parece que lo está diciendo en tono de gozo, ¿no? Esto pasó porque guardé tu palabra, Señor. O sea, sí, es un bajón, es muy molesto lo oprobio, la angustia, mis perseguidores. Pero estoy gozoso porque esto vino porque yo guardé tu palabra. Eso significa que cumplí con mi compromiso. Mientras vas creciendo, ¿no? En guardar la palabra del Señor, en disfrutar de una relación con Él, en deleitarte en la obediencia, ese peso incluso puede seguir ahí. Y muchas veces la carga es pesada, pero no se te va a hacer tan pesada, porque sabes quién es el soberano, que está controlando todo y que no te va a dejar para que vos seas infiel.
Si vos realmente estás con este compromiso, el Señor no te va a soltar la mano. Él te va a tomar la mano para que puedas seguir adelante. Ahora podríamos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo está mi compromiso con la palabra del Señor? ¿Podemos decir que sufrimos por amor a su palabra? ¿Voy a mantener mi compromiso con el Señor pase lo que pase? Mirá lo que dice Mateo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, te dice el Señor. Gozate y alegrate, porque eso significa que estás haciendo las cosas bien. Eso significa que estás bajo la bendición y el favor del Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y te pone el ejemplo. Mirá lo que le pasó a los profetas. Profetas que fueron partidos al medio, quemados, le cortaron la cabeza. Profetas que lo amarraron a un caballo y hasta que no se les destartaló toda la piel, la carne, ese caballo siguió y murieron así, de una manera muy dolorosa. Fueron cortados con sierras a la mitad, ¿no? Ahora esas personas que han sufrido hoy están gozando una comunión eterna con el Señor, ininterrumpida por ningún tipo de pecado, ni suyo ni exterior. Y claro, es feo a veces, ¿no? Las situaciones, la persecución, aún la manera de morir, trae temor el dolor. Pero nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. El versículo 23 dice, hablaron. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Ahora esta palabrita hablaron es la palabra dabar en el original. Y tiene la idea de un acta, de un acuerdo, de consejo incluso. Es la misma palabra que aparece en el versículo 17, cuando dice que viva y guarde tu palabra. Son las dos mismas palabras, pero al principio el salmista está escuchando la voz de Dios y ahora está escuchando la voz de estos príncipes, ¿no? Y mirá, ¿no? Ahí en el Salmo 31:13 dice, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Proverbios 29:27, abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de caminos rectos. Esto es algo que va a pasar siempre. No solo la oposición, no solo el menosprecio, sino van a perseguir tu vida para matarte. Hasta este punto llegó este versículo. Y eso va a pasar, pasó y seguirá pasando. Y pasa en este momento, ¿no? El desprecio del inconverso hacia el que quiere honrar al Señor. Pedro lo va a decir así en su carta, en el capítulo 4, versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Claro, están tan atestados de su propio pecado que ya les parece extraño. Che, esto no es normal que vos estés haciendo las cosas bien. Porque hoy lo normal es hacer las cosas mal, es darse al placer, a los deleites, a hacer todo lo que sea necesario para vos alcanzar la satisfacción. Entonces a estas personas que ven que vos no hacés lo mismo, les parece cosa extraña. Y no queda ahí ese versículo, dice, y os ultrajan. Y os ultrajan. O sea, no que se quedan con la extrañeza, como, qué raro. No, esta persona tiene que morir. Esta persona tiene que sufrir porque no hace lo mismo que yo. Ese es el pensamiento de un soberbio, que está pensando que como mi camino es así, es el mejor que hay. Y el que no camine mi camino, se tiene que se corra o que se muera. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un poquito de diferencia, ¿no?, en la traducción y en el original. Lo que podría estar diciendo este pasaje es, aunque se sienten príncipes y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos.
aunque ellos estén diciendo cosas en contra de este hombre, él no va a dedicar ni 2 segundos en escucharlo. Porque mira lo que dice, ¿no? Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. O sea, no le dedicó nada a estos hombres que estaban hablando con ellos, en contra de él, ¿no? Sino que va a prestar atención a lo que Dios dice. Y mira el pasaje, ¿no? Porque no solo escucha, sino medita, pasa un largo tiempo con sus ojos, oídos y mente en la palabra del Señor, para que eso se arraigue en su vida. Él medita. O sea, quiere ser afectado por lo que Dios diga, no por lo que estos príncipes digan, por las mentiras que ellos puedan llegar a decir o decretar, incluso estos hombres. Y mira quiénes están hablando contra él. No es un leproso que está fuera del pueblo, desechado. No es un simple ciudadano. Son los príncipes. O sea, de las voces más importantes que hay en un reino. O sea, esas personas están hablando mal contra él. Imagínate lo mal que puede estar este hombre, o que debería estar, ¿no? Asustado, por lo menos. Pero para él la mejor manera de hacer frente a estas personas que hablan y que son importantes y que parecen gritar muy alto en la sociedad y pisar fuerte en cuanto a esas declaraciones y opiniones, es escuchar la voz de Dios. La mejor manera de lidiar con esto es escuchando la voz del Señor. Algo parecido podemos ver en la vida de Nehemías, ¿no? Cuando venían estos hombres a desanimar al pueblo, diciendo mentiras, ¿no? Y él sencillamente no hace caso a eso. Los escucha, sí, pero encomienda todo eso al Señor luego. No pierde tiempo. Vieron que recién les dije que la palabra hablaron y palabra en el versículo 17 son la misma, dabar. Bueno, podemos observar entonces acá que él no va a escuchar cualquier dabar, a cualquier persona que hable. Por más genuino que parezca eso, por más que esa persona tenga un alto rango, por más que sea muy impresionante para la sociedad, por más que en la cultura una idea esté imponiéndose sobre otra, él no va a escuchar todo eso en el momento de persecución. Él solo va a escuchar la voz de Dios. Las circunstancias cambiantes no va a hacer que él tenga un corazón y una mente cambiante en cuanto a eso. No va a hacer que él tenga convicciones y principios cambiantes. Él sencillamente va a decir, bueno, que hablen, que hablen. Yo no voy a escuchar. Yo voy a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿por qué hace esto el salmista, no? ¿Qué es que ignora? ¿Que es un soberbio más que dice, que hablen esto, qué me importa? No, no. Seguramente le afecta. Por eso está diciendo, quitá de mí este oprobio, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que la palabra de Dios quiere vivificar, quiere bendecir, quiere animar, quiere exhortar, quiere levantarte. La palabra de ellos busca destruir. A través de sus palabras quieren verte en el polvo. No te quieren animar, quieren desviarte del propósito que tenés. Hermanos, ¿cuántas veces en medio de la dificultad empezamos a escuchar otras voces, dejando de lado la voz de Dios, ¿no? O nos concentramos más al punto de aterrorizarnos incluso por las palabras que no provienen de Dios, en vez de escuchar la dulce voz de Dios que nos anima y nos consuela. Tendemos a escuchar cosas que nos entorpecen, que nos desaniman, que nos opacan y nos hacen tomar decisiones erráticas. Y a veces no necesariamente es un opositor esa voz. A veces ante las situaciones difíciles, las pruebas, las situaciones, ¿no?, que experimentamos, vamos a otros consejeros. Escuchamos otras voces que parecen más prácticas, más que se acomodan a, a nuestro entorno, a nuestra situación actual. Pero eso no tiene que cambiar, hermanos. La voz que siempre tenemos que escuchar es la voz del Señor. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros.
acaba de introducir otro nuevo término para la palabra, o para lo que significa para él la palabra, ¿no? En los primeros versículos veíamos que esa palabra era el camino. Era un camino que él tenía que seguir, en el cual tenía que caminar toda su vida. En esa segunda sección, él va a decir que esto es mejor que el oro. Esto no se compara. Amontóneme todo el oro, todo el dinero que haya en el mundo y se ve pequeño con un versículo de la Escritura. Pero él no va a decir que solo es un camino, es mejor que el oro, sino que es una delicia, o sea, es algo disfrutable la palabra del Señor para él. Es algo como cuando tenés hambre y no solo comes lo que viene, ¿no? No, sino que te sirven un plato de tu comida favorita. Eso es la palabra para el salmista, para este hombre. Es mejor que el oro, es un camino para recorrer, tiene que haber constancia, pero es una delicia, incluso, es una delicia. Ahora, la palabra ahí también está, ¿no? No solo que fueron delicias, sino sus consejeros. Y te acordás, la palabra dabar tenía la idea también de un consejo. Claro, estos príncipes se juntaron y cuando empezaron a hablar, empezaron a aconsejarse uno al otro, empezaron a decir cosas entre ellos. ¿Cómo vamos a destruir a este tipo? O sea, se empezaron a aconsejar en cuanto a eso. ¿Qué tanto daño le vamos a hacer? Pero acá está diciendo, yo no escuché la voz, el dabar de ellos, y ellos tampoco fueron mis consejeros. No, mis consejeros fueron tus palabras, Señor. Es tremendo, ¿no? Este hombre recuerda en este punto el consuelo y el aliento que trae la palabra y ocupa su mente en ella. Ese es el trabajo de un fiel consejero, ¿no? Traer aliento, traer consuelo, traer la palabra, la verdad, y con eso que consuele y aliente la vida, ¿no? Bueno, él está tomando como un consejero la palabra del Señor. Ahora, hermanos, cuando viene la dificultad en tu vida, ¿seguís acudiendo a la palabra? ¿O te desvías de la voz de Dios para escuchar otras que parecieran más importantes en ese momento? Si empezás a desviarte de la palabra en momentos así, es porque no confías, como el escritor, en la suficiencia de la escritura. Ese puede ser un gran problema. Tal vez estás pensando que está re buena la palabra, pero necesito algo más. O sea, ¿quiénes son tus consejeros en ese tiempo? ¿La escritura? ¿Los 66 libros de esta Biblia? ¿O cualquier otra cosa que implanta el mundo? Qué tan disfrutable, es una delicia, ¿no? Dice el autor. Qué tan disfrutable es la palabra del Señor en esos momentos. Cómo te consuela, cómo te anima, cómo te alivia en ese tiempo. Y recuerda algo, ¿no? Estas preguntas no son solo para momentos difíciles, sino para todo momento. Necesitamos una evaluación todo el tiempo de la Escritura, que examine nuestro corazón, que nos anime, que nos aliente. De hecho, el salmista toma esto como un aliento. Él recuerda el aliento y consuelo que trae la Escritura. entonces no voy a escuchar otras voces. Voy a seguir escuchando la voz del Señor. Hermano, yo sé que es muy difícil mantenerse firme en momentos así. Y que es muy duro la oposición cuando viene de cercanos incluso. A veces tal vez viene de tu esposo. A veces viene de tu esposa. A veces viene de tus hijos. A veces viene de tus padres. A veces de todos ellos a la vez, ¿no? Y seguramente van a decir cosas que te hieran, te van a menospreciar. Van a decir cosas que incluso son mentiras, tal vez, y te desanimen, ¿no? Porque el soberbio, el maldito hace eso, menosprecia, te quiere herir con menosprecio, te quiere destruir, te quiere ver en el polvo. Pero este pasaje, hermanos, nos muestra cómo aún en esos momentos es posible mantenerse firme, enfocado en la Escritura. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, dependiendo de Dios en todo lo concerniente a la palabra, reconociendo que somos siervos y dependemos de nuestro amo, reconociendo que la plenitud de vida se trata de una comunión con Dios, reconociendo que nuestra obediencia está ligada a mi comunión con Dios, reconociendo la suficiencia de la palabra,
teniendo la perspectiva bíblica de este lugar, de la tierra, confesando nuestra necesidad de la palabra todo el tiempo, pero recordando también el fin de esos que te oprimen, de esos que hoy son un tropiezo, son una carga para vos, pero también ocupándonos fervientemente en nuestra mente de la Escritura, recordando, ¿no?, el consuelo y el aliento que ella va a traer a nuestras vidas. No escuches otras voces, recordá las promesas de Dios. Padre amado que estás en el cielo, gracias por la atención que pudieron poner mis hermanos, a pesar de la larga reunión que tuvimos hoy. Eh, Muchas veces es un desafío con el calor, tal vez, y demás cosas, pero gracias por su atención. Padre, que podamos vivir todas estas verdades, Señor, que traza el autor aquí en Salmo 119, Padre, y que podamos glorificar tu nombre, que tu palabra sea nuestro camino, nuestro tesoro, nuestra delicia, Señor, y que confiemos en ella plenamente. Incluso hemos visto todas las cosas por las cuales podemos confiar en ella, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.